Agradecimientos por acompañarnos en el día de hoy, una segunda jornada. Si quieres iniciar con esa que no se escucha nada. Gracias. ¿Me escuchan ahora sí mejor? Sí. Excelente. Bueno. Entonces, decíamos que bienvenidos y bienvenidas, hacemos la invitación a quienes se encuentran atrás que nos puedan acompañar más adelante, de pronto para que nos veamos la cara, también si quieren participar, porque vamos a abrir un espacio para preguntas, reflexiones. La idea es que podamos construir entre todas y todas en este escenario que hemos llamado Retos y Rutas de Construcción de Paz, teniendo como referente en el día de hoy la situación que acaba de mencionar Marisela, y es, sabemos todos y todas que los liderazgos sociales, las comunidades, los procesos organizativos, estamos viviendo una situación de grave riesgo y amenaza. Hemos transcurrido los últimos años implementando una serie de medidas, de exigencias para garantizar la protección de quienes defienden la vida, de quienes defienden los derechos humanos, pero a pesar de estas acciones, a pesar de estas medidas, se siguen cometiendo asesinatos, amenazas, desplazamientos, y en el día de hoy queremos dar continuidad a diferentes reflexiones, trabajos que se han venido haciendo para construir rutas de protección. Lo ha dicho el programa Somos Defensores muchas veces, la protección individual ha fracasado, las medidas de protección individual son insuficientes, las medidas de protección individual generan muchas veces fragmentación, y queremos poner énfasis en medidas de protección colectiva. Es así como hoy tenemos un panel de personas del movimiento social y de derechos humanos que han venido trabajando en la construcción de estas rutas y propuestas para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos desde diferentes ámbitos. Entonces vamos a tener un panorama bastante amplio que nos permitirá reflexionar sobre esas rutas de protección. Entonces vamos a presentar a quienes nos acompañan en este primer panel. En el segundo panel, de una vez lo voy anticipando, vamos a compartir con experiencias y procesos organizativos de las regiones para complementar esta mirada sobre rutas de protección. En primer lugar, a mi derecha, Sarah Chandler, una compañera abogada británica que nos ha acompañado desde hace muchos años en la Caravana Internacional de Juristas, un ejercicio solidario, y ella va a tener oportunidad de contarnos un poco más cuál ha sido el trabajo de la caravana estos años y cuáles son las perspectivas de trabajo. A mi izquierda, Erika Gómez, secretaria ejecutiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, una organización hermana con quienes hemos compartido muchos dolores, pero también muchas esperanzas, muchos trabajos colectivos, y ella nos va a compartir un trabajo que nos parece muy importante, y es el protocolo de protección a comunidades rurales, el trabajo que se ha venido haciendo de reflexión, de construcción de estas medidas que pueden ser para nosotros y nosotras importantes en los territorios. Después tenemos a Leonardo Díaz, quien trabaja en el programa Somos Defensores. Todos ustedes conocen la labor del programa Somos Defensores. Se han dedicado a hacer un ejercicio muy juicioso de documentación de agresiones a las personas que defienden los derechos humanos, ejercicios sustentados que nos han servido para analizar cuál es el sistema actual de protección, pero también identificar vacíos en las diferentes áreas, en las áreas de prevención, en el área que tiene que ver con la investigación y ya lo que tiene que ver con protección física. Entonces Leonardo nos va a estar acompañando con reflexiones que ha hecho el programa y que quisiera compartir con ustedes para que nos acompañen en el día de hoy en esta construcción. Y finalmente Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, otra organización hermana que también ya lleva más de 40 años en Colombia en la defensa de los derechos humanos. Franklin además tiene un papel fundamental
y es que es uno de los delegados de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Seguridad, de la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad, en representación de una red que es la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Este es un organismo creado por el Acuerdo de Paz que tiene ya un referente legislativo, un decreto que se expidió en febrero de 2017, y es una de las personas de la sociedad civil que hace presencia en esta comisión. ¿Por qué decimos que tal vez es uno de los organismos más importantes que crea el Acuerdo de Paz? Porque esta comisión tiene una misión fundamental, que es la de asesorar la construcción de una política pública de prevención de las agresiones contra personas que defienden los derechos humanos. Tiene un nombre mucho más largo, que seguramente Franklin lo podrá compartir, pero se refiere a la situación de diferentes colectivos que en el Acuerdo de Paz se identificaron que están en situación de riesgo. Comunidades, organizaciones, también personas que se reincorporaron a la vida civil producto del Acuerdo de Paz y que en este momento se encuentran en situación de altísimo riesgo. Tal vez solamente para señalar que desde la suscripción del Acuerdo de Paz, por lo menos 70 personas reincorporadas han sido asesinadas. Esto ya nos debe llamar la atención sobre la necesidad de que se profundicen efectivamente las acciones que se acordaron en el Acuerdo de Paz, perdón la redundancia, para garantizar la efectiva protección de esta población. Entonces le damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras con esta pregunta inicial. La pregunta inicial, para que nos puedan contestar rápidamente, la idea es que podamos hacer un conversatorio, luego sí profundizaremos sobre cada una de las áreas en las que ustedes han venido trabajando, y es cuáles son los elementos que deberían tenerse en cuenta para construir propuestas de protección colectiva. Y tal vez para guiar un poco la respuesta a esta pregunta, podemos empezar, nos dirán si por acá o por acá. ¿Cómo te sientes mejor, Sara? Empezamos por allá. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver. Bueno, vamos a empezar por Leonardo, quien nos puede hablar un poco de las reflexiones que se han hecho desde el programa Somos Defensores. Muchas gracias, Leonardo, bienvenido. Para que nos des algunas ideas generales de cuáles son esas pistas para construir propuestas de protección colectiva y tal vez esa mirada que ustedes tienen ya conclusiva después de tantos años de trabajo de por qué hoy podemos decir que la protección individual es un fracaso. Algo breve. Algo breve para poder dar la palabra. Muy buenos días. Para todas las personas presentes, muchísimas gracias a los compañeros del CAJAR por la invitación. A ver, frente a cuáles serían los elementos para la construcción de la política pública, incluso de protección colectiva, yo creo que eso es lo que hemos venido insistiéndole al Estado, al gobierno, y es que esa política se debe construir de la mano de las comunidades. O sea, es con las comunidades y con las organizaciones como se empieza a construir los elementos para una política en protección colectiva. ¿Cuál ha sido el problema del esquema de protección del Estado colombiano? Y es que hace 20 años, en el año 97, cuando se crea esta política de protección, ahí hay que hacer claridad que son las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos que se sientan con el Estado exigiéndole un mecanismo de protección por los altos índices de violencia de la época. Hay unas propuestas de parte de unas organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones sindicales que hacen las propuestas al Estado, pero estas propuestas no son tomadas en cuenta por el gobierno de Samper de la época, y el Estado de manera unilateral crea lo que hoy en día sigue siendo el programa de protección en cabeza en la Unidad Nacional de Protección. Durante estos 20 años ha sido el mismo mecanismo de protección de manera individual, el cual, lo hemos dicho en varios informes, hay un fracaso.
¿sí?, de este modelo, un fracaso hacia el interior del país, pero es un éxito hacia afuera, a nivel internacional, un modelo que se está exportando. Y de 5 años más o menos para acá, el programa, sí, midiéndole como, haciendo el análisis de esta política pública, de esta política de prevención del Estado, halló, de acuerdo con un trabajo en terreno que hicimos durante 2 años, las falencias que hay al interior de la ejecución de este programa. El entregarle los recursos a los operadores privados, es el Estado entrega la seguridad a los operadores privados, esa seguridad de los defensores de derechos humanos y de las comunidades en general. Entonces, a partir de ese estudio que se llama Protección al Tablero, es que empezamos a insinuarle al Estado la necesidad de transformar esta política individual de protección en un esquema de protección colectiva. ¿Cómo? A través de las comunidades, con las organizaciones, con los defensores y las defensoras de derechos humanos que vienen haciendo incluso protección colectiva desde los territorios desde hace más de 15 años. La Asociación de Trabajadores de Campesinos ¿Puedo del interrumpir? Cararé. Es que muchas veces cuando uno está en estas reuniones con el gobierno, le dicen, sí, le vamos a dar, por ejemplo, un esquema de protección colectiva, y lo que hacen es dar un vehículo para que lo use mucha gente. Vamos, ¿cuál sería la diferencia entre este modelo y el modelo que están proponiendo ustedes de protección colectiva? ¿Cómo se diferencia un esquema que puede ser usado por muchos a un modelo de protección de las comunidades? Es curioso porque hablan, aún en el decreto de ellos hablan de esquemas de protección colectivos, donde meten 5 hasta 6 personas dentro de una camioneta, ¿sí? Y que cada cual de ellos tiene, incluso en las juntas de los sindicatos, tienen algunas actividades y agendas diferentes, entonces tienen que distribuirse todo el día en la camioneta, ¿sí? Y mirar a ver quién empieza yo lo dejo a usted en la mañana, en la tarde, y esto ha generado problemas internos, incluso en las organizaciones y las juntas de los sindicatos, en la distribución de cómo hacen ese esquema. Una cosa que es totalmente, digámoslo, desajustada, ¿sí?, que no se ajusta, digámoslo, como a los perfiles, a las necesidades de protección, porque pese a que los riesgos son de carácter colectivo, ¿sí?, pero hay razones individuales que afectan más a unas personas que a otros. Entonces, meter 4 o 5 personas dentro de una camioneta, digámoslo, es totalmente absurdo esto. Esa pregunta, Yomari, nos lleva a la siguiente reflexión, y hablar de medidas de protección colectiva, pues no se puede, digámoslo, definir como lo tiene definido la Unidad Nacional de Protección, o sea, no se pueden uniformar. Es decir, un proceso colectivo en Jibamandó no puede ser lo mismo, ¿sí?, que en Buenaventura, y no puede ser lo mismo que en Riohacha. ¿Sí? Dependiendo las consideraciones y las fuentes del riesgo que puedan llegar a estar afectando a las comunidades, hay que hacer precisamente un análisis, hay que hacer una concertación con las comunidades, que es lo que más o menos se ha propuesto el Estado, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior, más o menos 2 años, un proceso de concertación para saber cuáles son las medidas de carácter colectivo que se necesitan. Y con esto me explico. Por ejemplo, en algún momento algunos procesos colectivos hablaban de la necesidad de tener unos perros, ¿sí?, para cuidar el territorio, ¿sí?, la postura de unas vallas donde se anuncie que hay un proceso de unas comunidades, ¿sí?, y que son propietarias de ese territorio, el encerramiento de los territorios, el retiro de unos búfalos que pueden estar afectando, ¿sí?, digámoslo, la creciente del río. O sea, dependiendo de los factores que puedan llegar a estar afectando el proceso, así mismo viene el proceso de concertación de medidas colectivas. Es decir, no es un ejercicio como lo hace la protección individual, que es uniformar a todos con lo mismo. Un carro para una comunidad en una vereda en Tibú es el mismo vehículo que le entregan a un dirigente aquí en Bogotá, ¿sí? Entonces tiene que haber esa diferenciación entre las medidas individuales, que son necesarias en algunos casos, no decimos que no, sí, pero ahí viene la diferenciación con el tema de las medidas de protección colectivas, que no necesariamente también tienen que ser físicas.
Muchas gracias, Leonardo. Y pues para conectar con el trabajo que ha venido haciendo el Comité Permanente, ¿cuál ha sido ese proceso de construcción del protocolo de protección a comunidades rurales y qué claves podrían ser de uso común? Ya Leonardo señaló algunas: la necesaria concertación, segundo, el tener en cuenta las particularidades de cada uno de los territorios, de los procesos organizativos. ¿Cómo ha sido ese trabajo del comité en esta reflexión? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al colectivo y pues felicitación en estos 40 años de persistencia en la defensa de los derechos humanos. Un poco la experiencia que desde el CPDH se ha tenido precisamente ha sido el mirar punto por punto y empezar a escuchar a las comunidades. Y en ese escuchar a las comunidades nos encontramos en el momento de construir esta propuesta de protocolo nacional para líderes y lideresas en los contextos rurales, que definitivamente hay una de las grandes falencias que siempre se ha tenido es precisamente que el Estado colombiano no escucha a las comunidades, que las comunidades tienen una serie de inquietudes, han hecho históricamente también una serie de planteamientos, de propuestas, pero que estas nunca se han tenido en cuenta. Y un poco lo que decía Leonardo es que casi que se pretende es hacer un ABC de seguridad sin tener en cuenta precisamente a las personas que están en el territorio. Las personas que están en el territorio, lo que siempre han identificado y lo que siempre han referido es precisamente el señalamiento y la estigmatización que se le hace a las comunidades por el trabajo que vienen desempeñando en defensa y exigibilidad de derechos. Y claro, esta estigmatización lo que hace es poner en un alto riesgo a las comunidades. Ahora bien, las comunidades lo que siempre han insistido es que se debe precisamente hacer énfasis en que todas estas propuestas que ellos han planteado pues se implementen y se cristalicen. Ellos también lo que han identificado, lo que hemos podido identificar de manera conjunta, es que no hay una política seria y clara por parte del Estado colombiano. A los campesinos, a los indígenas, a los afros, a todas las comunidades, pues el tema de que haya una amplia reglamentación y leyes en el país, pues de nada sirve si no se implementan y no se ponen en funcionamiento. Y esa es una de las grandes preocupaciones que realmente lo que hace es que esos ciclos de violencia se repitan y es lo que precisamente está generando que el ciclo de violencia se esté repitiendo en los territorios. Es decir, las comunidades advierten, hacen una serie de informes, hacen todos los mejores esfuerzos para salir de los sitios más alejados, para ir a los municipios, denunciar, pero pues no tienen eco las denuncias que se colocan en su momento. Entonces vemos también cómo por lo menos todo el sistema de alertas tempranas, por más que son expedidos, pues tampoco las autoridades competentes hacen lo propio pues para tomar las medidas y hacer una política seria de prevención. Ya después, cuando suceden todas las atrocidades, dicen, bueno, sí, estaba la alerta temprana que había expedido la Defensoría del Pueblo, pero lo que dicen las comunidades es de qué nos está sirviendo que también la Defensoría, que es una de las pocas entidades que realmente ha estado pues con las comunidades, si no se tienen en cuenta estas alertas tempranas. Pero más allá de eso, no se tiene en cuenta cuál es como la misma idiosincrasia de cada uno de los territorios y cuál es precisamente como la pertenencia de las comunidades en sus territorios y el trabajo que vienen realizando. Entonces, las comunidades también lo que han manifestado en diferentes oportunidades y escenarios es que desafortunadamente no se ha mirado que todos los líderes sociales y las comunidades en general pues tienen un eminente riesgo y un eminente peligro por el hecho de estar ahí en sus territorios, pero que además no se puede tampoco pretender y trasladar las medidas, como también lo decía Leonardo y lo que se ha venido denunciando en diferentes espacios y diferentes momentos, unas medidas que realmente no han sido las idóneas, que no se ajustan a las necesidades propias de manera individual, pues es mucho y es totalmente absurdo que se trate de plantear
plantear esas mismas medidas y de esa misma manera, pues a las comunidades. Hay muchas comunidades que ni siquiera tienen la posibilidad de una antena de comunicación para dar aviso de manera oportuna cuando personas extrañas o personas armadas, ya bien sea de estructuras paramilitares o todas estas nuevas, si se quieren, grupos que hacen presencia en los territorios y que además desde el 2015 se venía advirtiendo al Estado colombiano que eso iba a suceder si no había una presencia integral, pero cuando se habla de integral es una presencia no solamente de la fuerza pública, porque también aquí el tema de seguridad para los defensores y líderes sociales es una mera, si se quiere, un recetario de cosas, pero más de orden policivo y no teniendo en cuenta un verdadero enfoque diferencial, no se tiene en cuenta realmente unos mínimos de construcción de derechos humanos, de cómo debe ser precisamente y cómo se van a pensar esas políticas. Entonces creo que una de las grandes problemáticas es precisamente que si no el Estado colombiano no cumple su papel como lo debe cumplir, pues los ciclos de violencia se van a seguir repitiendo, y que además eso también tiene que ver precisamente con esa cadena de actos de corrupción, es decir, la corrupción empieza desde Bogotá hacia los territorios. La corrupción, desde mi punto de vista y lo que hemos logrado identificar con las comunidades, viene desde lo pequeño, desde los territorios hacia lo nacional. Es decir, ¿cómo fue que se empezó a influenciar en los territorios todas esas alianzas siniestras con los grupos paramilitares? ¿Cómo es precisamente que, y creo que ese es el momento para pasarle la cuenta de cobro por lo menos a la Fiscalía General de la Nación, cuando todas las comunidades se acercaron a la Fiscalía a denunciar la presencia de actores armados y a prevenir que muy posiblemente podían pasar crímenes atroces en los territorios, y sin embargo la Fiscalía no investigó, no hizo nada y no activaron todos los mecanismos de investigación y de acciones pertinentes para evitar y prevenir estas acciones. Entonces vemos que hay un sinnúmero también de elementos que pues desde nuestro punto de vista pues son constitutivos de precisamente la corrupción como ha estado en los territorios, y es lo que ahorita se está presentando. Entonces vuelve y juega. Las comunidades identifican, hacen las denuncias, pero bueno, ¿cuál es el papel de la Fiscalía y de algunos personeros y de otros funcionarios que tienen esa postura de garante? Entonces creo que ahí es uno de los elementos que hay donde se ha hecho mayor énfasis por parte de las comunidades. Bueno, Erika, muchas gracias. Erika ha introducido otros dos elementos adicionales. Uno, el de necesaria investigación de las agresiones, y también el programa Somos Defensores ha documentado que en la mayoría de los casos de amenaza, los casos se encuentran en total impunidad. En los casos de homicidio, si bien se han presentado algunas sentencias, todavía el esquema investigativo de la Fiscalía sigue sin permitir avanzar hacia el desmantelamiento de las estructuras. El otro tema que ha mencionado Erika, y que con esto me permito dar la palabra a Franklin, es el de, y también lo mencionó Leonardo, es la necesidad de construcción de políticas. Yo les había prometido el nombre largo de la comisión, entonces me traje el acuerdo de paz. Aquí está. En el punto 3.4.3 del acuerdo se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo en adelante, como la llamaremos en adelante, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Como les decía, se le asigna a esta comisión una misión muy importante, y es el diseño y seguimiento a la política pública y criminal de desmantelamiento de estas estructuras, pero también de aquellas que amenacen con la implementación de los acuerdos y construcción de paz.
Esta comisión, que tiene esta misión tan importante y que ya fue creada y que se encuentra en funcionamiento, da la impresión que no se conoce mucho y que no se conoce cuáles han sido los avances del funcionamiento de esta comisión, que además es presidida por el jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante de las fuerzas militares, el señor presidente de la República, pero que al parecer, o es nuestra percepción, no se le ha dado la fuerza que tenía en el acuerdo de paz. Entonces, Franklin, que ha estado participando en nombre de las organizaciones de derechos humanos, ha contribuido a presentar allí las discusiones que hemos planteado, a llevar propuestas. Queremos preguntarte, que nos cuentes aquí al auditorio, cuáles han sido los avances y los retos que hoy tiene la Comisión Nacional y cómo el movimiento social de derechos humanos se puede articular a este trabajo que se ha venido haciendo muy importante. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Yomari, y saludar a todas las personas presentes en este momento, pero en particular felicitar al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. No solamente para nosotros en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización hermana y quizás una de las que más valoramos, sino que creo que el CAJAR es quizás uno de los pilares fundamentales del movimiento de derechos humanos en Colombia, y como tal nos alegra mucho de que no solo estén cumpliendo 40 años, sino que ojalá sigan con nosotros en esta lucha, que seguramente más temprano que tarde tendrá que llevarnos a un mayor proceso de democratización del país. Miren, antes de responder lo específico sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, yo quisiera aportar algo a la discusión anterior. Yo creo que los escoltas, por supuesto, no son los que garantizan la seguridad en los contextos urbanos, mucho menos en los contextos rurales, pero la sola presencia de la fuerza pública en la ruralidad tampoco lo hace. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente en lo que nos estamos jugando hoy es de que se nos plantee, por un lado, de parte del gobierno, de que efectivamente la protección individual debe ser superada, debe ser restringida casi que al contexto urbano, donde hay que decir que la mayor parte de personas que están siendo protegidas con escoltas son funcionarios públicos y sus familiares. Pero por otro lado, tenemos que la tal protección colectiva de la que más o menos se viene hablando y los planes del Estado para la protección colectiva de las comunidades rurales se están quedando básicamente en planes militares, en planes como el Plan Victoria, que luego le sacan el Plan Victoria Plus porque el Plan Victoria se quedó cortico, que era básicamente recuperar las zonas de donde salió las FARC para el dominio o monopolio de las armas y la autoridad por parte del Estado colombiano. Luego nos vamos hacia el Plan Horus, que es un plan de mayor presencia militar y policial en las veredas de mayor riesgo, leyendo esos riesgos a partir de veredas donde se han presentado homicidios a líderes sociales. Y en menos de 6 meses nos quedamos cortos, y entonces nos vamos al Plan Horus 2 para poder ampliar las veredas y poder mandar más militares y policías. Y si no hubiésemos cambiado de gobierno, porque el nuevo seguramente le pondrá otro nombre, pero si no hubiésemos cambiado de gobierno tendríamos muy pronto el Plan Horus 3, porque es que resulta que se están presentando homicidios en otras veredas en donde no está la fuerza pública, o peor, se siguen presentando homicidios de líderes sociales en las veredas donde está la fuerza pública. Entonces lo que habría que preguntarse es, si no basta la presencia de la fuerza pública y no bastan los escoltas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que lo que hay que hacer es cambiar los contextos. La seguridad se deriva de una situación económica y social que permite vivir en bienestar y en tranquilidad. Y de alguna forma lo que tenemos hoy en Colombia es que el Estado colombiano tiene la enorme necesidad de reorganizarse para proteger la vida, la libertad y la integridad de sus ciudadanos, y el Estado colombiano no lo ha querido ver. No hemos comprendido como sociedad incluso de que la protección de la vida debe ser un elemento fundamental en la acción estatal, y en consecuencia habría que cambiar muchísimas cosas de lo que el Estado colombiano hace en cada uno de los contextos para poder desactivar las situaciones de riesgo. Quisiera poner un ejemplo. Hace pocos días fue asesinado un líder social. El cuerpo se levantó más de 24 horas después por parte de la comunidad, porque la fiscalía nunca llegó, los militares nunca llegaron,
La comunidad intentó acceder al cuerpo y el grupo armado que se encontraba en el lugar no lo permitió, más o menos en unas 18 horas, porque necesitaban que toda la comunidad se reuniera y viera a la persona asesinada como una forma simbólica, no solo de ejercer poder, sino de amenazarlos y de decirles: quien impone la regla somos nosotros. Posteriormente dejaron que el cuerpo saliera y la comunidad tuvo que caminar con el cuerpo en los hombros cerca de 3 horas y media, donde encontró al ejército. Y el ejército ayudó a que se llevara el cuerpo de esta persona donde el médico del pueblo. El médico del pueblo fue el que levantó la necropsia y al día siguiente llegó la fiscalía y los peritos de medicina legal. Les insistimos mucho de que tenían que llegar a la escena del crimen y no solamente al cuerpo. Y oh sorpresa, la vereda no tiene coordenadas, no aparece en el mapa, el ejército no la facilitó y la fiscalía se quedó en la capital de ese departamento con un helicóptero y hasta el día de ayer no había llegado hacia la escena del crimen. Y no había llegado porque sencillamente el ejército dice que es campo minado, que no puede llegar, que necesitaban primero hacer unas operaciones aéreas, que la zona es de altísimo riesgo, las operaciones no se han hecho porque el clima no los deja. Y lo que vamos es que muy seguramente este homicidio quedará en la impunidad. Pero si nos vamos a la base de lo que sucede, de lo que ocasiona este homicidio, tenemos de que el líder social es un líder de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y el grupo armado de la zona básicamente le ha dicho a todos de que el 20% del subsidio que le da el Estado tienen que entregárselo al grupo armado. De que tienen que cortar, más no arrancar la planta. Cuando usted corta la planta de coca a la semana, ya ella está saliendo con más fuerza. Y el pedazo que cortó, métalo en un hueco que ella coge y prende facilito. Entonces, córtala para que hagan la verificación, pero no la arranque. La coca me la vende a mí y la plata que el Estado le da a usted, nos tiene que dar el 20% a nosotros. Y el que se oponga se muere. La comunidad se opone y entonces matan a uno de sus presidentes de la Junta de Acción Comunal. ¿Qué tenemos que hacer para llevar seguridad a esa zona? Muy seguramente el Estado, muy pronto, cuando las nubes lo permitan, meterá el ejército en la zona. Y lo meterá por 3 semanas y después lo tendrá que rodar a otra parte. ¿Y dónde queda el problema de fondo? Incluso, supongamos que el ejército es efectivo y logra dar de baja o capturar a alguna de las personas de este grupo armado. ¿Dónde queda la situación de fondo de esa comunidad que no tiene otra cosa que producir? Porque un lugar donde usted no accede por carreteras no puede sacar producción a menos de que sea 1 kilo de coca, que es una panela, que se la mete en la mochila y la baja quien se la vaya a comprar, y que le da los mismos recursos que tendrían que darle 300 kilos de cacao, por poner un ejemplo, y vaya y baje 300 kilos de lo alto de la montaña al hombro para que le dé lo que le da ese kilo de coca que produjo. Por supuesto hay que cambiar el contexto. Y eso es lo que no hemos entendido. Y eso es lo que va muy lento, a pesar de que el acuerdo de La Habana sí establece una serie de medidas para cambiar esos contextos, para que la gente pueda vivir en paz y con seguridad en los territorios. Y en medio de eso, ¿qué tiene que ver la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad? Pues que debería estar articulada con otros programas, como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, como la política de protección colectiva, como lo ya existente, la Mesa Nacional de Garantías, la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre, y muchos otros programas más que nacen del acuerdo de paz para intentar cambiar esos contextos a partir de una política pública, que en lo que nosotros es atinente sería una política pública en 2 vías, para la protección de la gente y para el desmantelamiento de ese nombre largo que le pusieron en el acuerdo, para no decir el desmantelamiento del paramilitarismo. Todo ese nombre inmenso se reduce básicamente a esto. El paramilitarismo, no el paramilitarismo como un actor armado simplemente, o como un grupo armado mejor, sino el paramilitarismo como un complejo que tiene una cara política, que tiene una cara económica y que tiene un brazo armado. Y que muchas veces lo que más vemos es el brazo armado, pero lo que más sentimos es el modelo político-económico que sustenta o está sustentado por ese brazo armado ilegal de los grupos paramilitares. La Comisión de Garantías de Seguridad comenzó a funcionar en febrero del año pasado. Intentó desarrollar
varias cosas. Primero, una política pública para lo que acabo de plantear y no fue posible. Y no fue posible porque aquí en Colombia tenemos un bloqueo que hay que señalarlo en concreto. Es un bloqueo del sector defensa y seguridad. La política de seguridad en Colombia, así sea en lo mínimo, está orientada por las fuerzas militares y de la policía. Y no se permite, no solo que la sociedad civil, sino que otros sectores del Estado entren a incidir en que haya cambios en esa política. La doctrina de seguridad en Colombia no se puede tocar y así sea pública, supuestamente vaya y entre e intente acceder a la doctrina de Damasco, no se puede. Y en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a pesar de que en teoría deberíamos tener acceso, fue sencillamente imposible tener acceso porque la postura de la fuerza pública colombiana es que este es un tema de seguridad nacional donde nadie más se debe meter, aún los que estén facultados para ello. Dos, hay una grave dificultad de articulación y de protagonismos en el Estado colombiano. Y en el gobierno anterior intentamos llevar a cabo una cantidad de cosas en materia de derechos humanos en las regiones, pero nos encontramos con que teníamos alto consejero presidencial para los derechos humanos, funciones en el Ministerio del Interior para temas de derechos humanos, funciones en la presidencia, crearon un alto comisionado de la seguridad. La Procuraduría quiso meterse en el asunto, por supuesto la Defensoría tiene que meterse, la Fiscalía tiene que meterse, pero aquí nadie se mete de manera articulada. Aquí lo que le interesa a muchos funcionarios es cómo obtienen un protagonismo sobre la situación y cómo lideran ellos la nueva política. Y a partir de ahí lo que uno termina teniendo son encuentros y desencuentros dentro del mismo Estado para ponerse de acuerdo en el desarrollo de cosas mínimas. Y finalmente logramos, porque no todo fue malo, y creo que ya ahorita va a entregar la palabra, lo que sí logramos fue generar un espacio de rendición de cuentas constante de la Fiscalía y la Fuerza Pública sobre lo que se venía haciendo. Y creo que ese espacio de rendición de cuentas sí ha producido algunos frutos positivos. Yo creo que estamos ante una situación un poquito diferente en cuanto a la respuesta del Estado. ¿En qué sentido? En que hoy como nunca a la Fiscalía le toca salir a dar algún tipo de respuesta frente a las investigaciones. Antes esto no lo veíamos. Estamos enfrentando un problema en que se nos están asesinando en promedio 120 líderes año, 140 quizás al terminar este año, pero esta no ha sido la peor época que hemos tenido en Colombia. En los años de Uribe, en los primeros años, teníamos más de 1000 líderes asesinados por año y todos esos casos quedaron en la impunidad y la Fiscalía nunca salió a responder más allá que con promesas. Creo que hemos logrado que la Fiscalía se sienta presionada y tenga algunos resultados, no en el nivel que ellos están planteando, porque el nivel que ellos están planteando es excesivamente optimista, pero al menos tenemos algunos casos y creo que sobre eso hay que construir y sobre eso hay que avanzar. Igual creo que logramos que existiese una mayor relación entre Fiscalía, Policía y comunidades en algunos territorios para dar algunas respuestas, pero todo esto ha sido insuficiente. Yo resumiría diciendo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reunió muchísimas veces, discutió muchísimos elementos, discutió muchísimas propuestas. Muchas de esas propuestas están ahí, pero el sector defensa no permitió que avanzaran. Y por otro lado, la falta de articulación entre los entes del Estado tampoco. ¿Cuáles son los retos que nos quedan? El primer reto es que el actual gobierno la convoque, porque el gobierno actual no ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Te puedo hacer una interrupción y es que podamos, ustedes tres vayan pensando en los retos para la segunda parte del panel, para que lo hagamos también de manera más dialogada, que cada uno nos pueda compartir tres retos frente a la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías, frente a cómo se puede construir un programa de protección colectiva y los retos que tenemos como movimiento de derechos humanos para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. En este momento tenemos que hacer una pausa un poco obligada, obligada moralmente, porque están acá, nos han venido a acompañar los ganadores y ganadoras del Premio Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 2018, a quien solicito que le demos un aplauso. Está
están con nosotros el movimiento Ríos Vivos, la comunidad de paz de San José de Apartadó, la señora Ligia Chaver, la comunidad del colectivo de Curvaradó, y la comunidad negra de Altomira y Frontera. Ay, señora. ¿Alguno de ustedes quiere hablar en nombre de todos, decir algo sobre la protección de las comunidades, sobre lo que están viviendo? Si quieren. Bueno, queremos darle la palabra a alguno de ellos. Estamos en el momento de reflexión sobre la situación de las comunidades, de los procesos colectivos. Ellos y ellas representan la resistencia, la dignidad de los territorios, las propuestas de las comunidades y, por supuesto, una decisión indeclinable de defender la vida, el territorio. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por existir, y les damos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. En nombre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en nombre de todos los nominados al reconocimiento, el premio a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 2018, agradecemos a las personas que hicieron posible esto, como Diaconías, como la Iglesia Sueca, pero también a PBI, Brigadas Internacionales de Paz, que acompaña a la Comunidad de Paz durante muchos años del comienzo. Pues tenemos a Susi, la coordinadora de PBI a nivel internacional. Para nosotros es un reconocimiento a todo lo que hemos sufrido, a todo lo que las comunidades, no solo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sino estas comunidades que fueron reconocidas y otras que no tienen voz, otras que la voz somos nosotros, los que estamos hoy aquí. Gracias al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que también ha hecho posible que se reconozca la verdad de las comunidades, que no se quede todo en la impunidad, como lo del caso de Chiquita Abraham para Colombia y Urabá, que fue la que financió el paramilitarismo en los años 94-97, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador. Así que nosotros, la protección de nosotros las comunidades es muy difícil, porque somos nosotros mismos los que tenemos que darnos la protección. Nosotros no necesitamos gente armada para que nos dé la protección, necesitamos un gobierno que nos dé garantías, necesitamos que se cumpla la Constitución en Colombia. Por eso para nosotros es muy importante que se tenga un reconocimiento al trabajo de las comunidades y al derecho al territorio, pero no solo eso, que se respete la vida, que a nosotros las víctimas no nos sigan matando, que las nuevas generaciones no sufran lo que nosotros hemos sufrido, la pérdida de los familiares ética y moral. Para nosotros es muy importante el reconocimiento de las organizaciones nacionales, internacionales y el trabajo de todas las líderes y lideresas que asumen, que ofrendan la vida porque los territorios se respeten y los campesinos tengan una voz para Colombia a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, así sea un ratico. Ellos nos han pedido excusas porque tienen que hacer otra presencia en esta misión, que además tienen, que es la de llevar las voces de sus comunidades y sus territorios. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, esta pausa bella para hacer estos reconocimientos, a esta labor tan bella.
Y finalmente, pues para terminar las voces de nuestro panel, queremos darle la palabra a Sara Chandler. Sara Chandler, ya dijimos, de la Caravana Internacional de Juristas, otro ejercicio solidario. Sara nos ha pedido hacerlo a manera de discurso, está sirviendo, si quieres pararte, ella se siente más cómoda así, y nos va a contar una experiencia de hermanamiento, de solidaridad con Colombia, pero sobre todo con quienes defienden los derechos humanos, que es la Caravana Internacional de Juristas. Entonces, Sara, muchísimas gracias y tienes la palabra. Gracias, Jean-Marie. Y gracias por invitar a la caravana a participar en las celebraciones de 40 años. Es un honor para mí a participar y particularmente a representar la caravana. Nuestra asociación con CAJAR es importante para nosotros en la comunidad legal internacional porque creemos que su trabajo es vital para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su trabajo significa que hay un fuerte núcleo de actividad en apoyo del Estado de Derecho que durante los últimos 60 años de conflicto ha sido abandonado por el Estado. Es mediante la representación de los que han sufrido los crímenes del Estado, el abuso de los derechos humanos y la negación de las libertades que damos por sentado que CAJAR ha defendido la justicia. Ustedes han proporcionado acceso a la justicia por 40 años a aquellos que no hubieran tenido justicia para sí mismos, sus familias y las víctimas de la violencia. Al hacerlo, ustedes han puesto sus vidas en riesgo y en el mayor compromiso que un abogado puede dar. Han seguido trabajando a pesar de las amenazas, ataques y asesinatos que hemos presenciado a lo largo de los años. Declaremos de la manera más alta posible nuestra profunda admiración. Nos inspiramos en ustedes y en vuestro trabajo. Estamos orgullosos de ser parte de su red internacional. Con la ayuda de su red internacional construiremos rutas para la protección y garantías a comunidades y liderazgos sociales y de derechos humanos. Hacemos un uso efectivo del marco jurídico internacional en materia de protección y defensores de derechos humanos y líderes sociales, y la importancia de la adopción y aplicación de dicho marco. Voy a relatar parte de la historia, una pequeña parte, de la caravana. Desde que respondimos por primera vez a la solicitud de formar una delegación internacional, voy a revisar lo que ha sucedido en la última década de asociación entre la caravana, CAJAR y todas las organizaciones que luchan por la paz y la defensa de los derechos humanos en Colombia. La caravana cuenta ahora con 10 años de historia de organización a través del grupo de abogados de la caravana en el Reino Unido, con colaboración con la comunidad jurídica internacional en las Américas, Europa y otros. En 2007, CAJAR nos invitó a organizar una delegación de abogados para investigar la situación de los abogados de derechos humanos y defender su derecho a la defensa. Debido a un malentendido, pensamos que estaban pidiendo buscar 10 abogados. Pero después era Dora Lucy Arias que dijo, no, es algo más grande se necesita. Y dijeron más como 100 abogados. Y nos dijo que los otros abogados venían de Canadá, Francia, España, Alemania y las Américas. Así que en agosto de 2008,
la primera caravana con 72 abogados de 10 países, incluyendo abogados de varios países de América del Norte y Sur y Europa, llegó a Bogotá a colaborar con defensores de derechos humanos. La prioridad era investigar la situación y escuchar testimonios de abogados y sus clientes, las víctimas. Nuestro trabajo se llevó a cabo bajo la bandera "Sin abogados no hay justicia". Volviendo a nuestros países, comenzamos el trabajo en apoyo de los derechos humanos en Colombia. Prometimos seguir vigilando la situación de los defensores de los derechos humanos y de los abogados y encajar y los otros colectivos de abogados. Y gran parte de nuestro trabajo al principio era establecer nuestras credenciales con los ministerios extranjeros en nuestros respectivos países y presentar nuestros informes a las autoridades competentes. ¿Dónde estamos ahora? En los últimos 10 años, más de 280 carabinistas han conocido a abogados y defensores comunitarios de derechos humanos de más de 100 organizaciones colombianas. Caravanistas han tenido reuniones de investigación y apoyo en Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, La Guajira, Medellín, Pasto, Santa Marta, Tumaco, Yopal y, por supuesto, Bogotá. La caravana siempre tomó nuestra iniciativa de ustedes. Compartimos un compromiso común y juntos formamos un vínculo inquebrantable que ha crecido durante los últimos 10 años. Esto significa, este crecimiento, un enorme foco de atención que la comunidad legal internacional da vuelta a Colombia. Gracias a ustedes, nuestros socios, el conocimiento de la realidad de los pobres y desposeídos en Colombia es compartido en la comunidad legal internacional. ¿Qué hay del futuro? ¿En qué manera construiremos rutas buenas para la protección y garantías firmes a comunidades y liderazgos sociales y de derechos humanos? ¿Cómo podemos hacer un uso efectivo del marco jurídico internacional? Debemos continuar construyendo la red de la caravana y asegurar que más organizaciones legales en más países ofrezcan un apoyo fuerte y efectivo a los derechos humanos en Colombia. Debemos mantener informes precisos y completos para los ministerios extranjeros en nuestros propios países. Debemos asegurarnos de que somos verdaderos defensores de los abogados de derechos humanos en riesgo, asegurando de que un abogado o un defensor de derechos humanos que sea denigrado, amenazado y atacado, habrá una intervención de la comunidad legal internacional que recuerda al gobierno colombiano su responsabilidad en virtud de los tratados y convenciones de las Naciones Unidas, que los defensores de derechos humanos, abogados y jueces tienen derecho a la protección del Estado, como lo que tiene cada ciudadano bajo la Constitución. Debemos usar nuestra pericia legal para ofrecer amicus legales escritos a los tribunales y cortes donde podemos asistir. Nuestro conocimiento sobre el derecho internacional en el campo de los derechos humanos y el derecho humanitario debe ser compartido con nuestros colegas en Colombia. Debemos buscar abogados en todas las jurisdicciones, nuestras jurisdicciones que hablan español, y animarlos a utilizar sus habilidades en apoyo a la comunidad colombiana de derechos humanos.
Debemos desarrollar la manera en las que las comunidades y los individuos pueden buscar justicia en los tribunales de nuestros países, donde las empresas internacionales están registradas, las empresas globales, los multinacionales, las industrias de extracción, etc. La caravana puede desempeñar un papel clave en la representación de la comunidad, en la presentación de casos jurídicos contra los autores de abusos de derechos humanos. Esos son los autores internacionales. La sostenibilidad del trabajo en derechos humanos depende de contar con los recursos para poder llevar a cabo la identificación de posibles donantes para las solicitudes conjuntas de financiación para proyectos que podemos realizar conjuntos, organizaciones de la comunidad legal internacional y las organizaciones colombianas. Debemos crear apoyo entre los parlamentarios de la Unión Europea para asegurar que cuando la UE discuta, por ejemplo, el comercio, la paz y la defensa de los derechos humanos también debe estar en el orden del día, en la agenda. Debemos crear apoyo entre los políticos estadounidenses para que haya más conciencia de la realidad de la situación de los derechos humanos en Colombia. Debemos construir apoyo en el poder judicial de todas las jurisdicciones donde haya caravanistas. Debemos seguir escribiendo y publicando informes y difundiendo la información lo más ampliamente posible. Debemos continuar desarrollando nuestra estrategia de comunicación internacional, incluyendo las redes sociales. Y en 2020 organizaremos la Caravana 2020, invitando a la comunidad legal internacional a integrarse al trabajo vital de la caravana. Concluyo por decir, trabajaremos con ustedes y responderemos a las peticiones que ustedes hagan. Nosotros que quedaremos a su lado durante el tiempo que ustedes nos necesitan, ahora y siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sara, y a través tuyo un agradecimiento a los varios decenas de caravanistas que nos han acompañado durante estos años, que debo decir que no es solamente de visita en Colombia. Ellos vienen, hacen unas misiones, pero su trabajo permanece. En diferentes momentos la caravana se ha pronunciado frente a situaciones de riesgo de abogados y abogadas, defensores de derechos humanos. Como lo señalaba Sara, nos han apoyado en amicus curiae, en intervenciones ante los tribunales nacionales, y también han realizado otros apoyos en giras en el exterior para poder que los abogados y abogadas de Colombia puedan tener una interlocución con funcionarios de alto nivel de otros países. Yo diría particularmente en el Reino Unido, pero hemos tenido expresiones de solidaridad en otros países. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, volviendo a los retos que nos ofrece el escenario actual para la protección de defensores y defensoras, contarles que este no es el primer ejercicio. Durante este año, varias de las organizaciones que hemos estado acá, varios de ustedes nos han acompañado en foros, en seminarios para construir esto que es cómo protegernos, cómo garantizar que podamos desarrollar nuestra misión en condiciones de garantía, cómo defender
los derechos humanos sin estigmatización, sin presiones, sin amenazas y por supuesto sin que hablar, sin que expresarnos signifique que vamos a ser asesinados, asesinadas. Hace aproximadamente un mes tuvimos un encuentro en el que participaron varias de las comunidades acá presentes para avanzar en lo que puede ser la construcción de propuestas de protección colectiva. También tuvimos la presencia estatal y se identificaron algunas herramientas, unas provenientes del acuerdo de paz, como la comisión, pero también el decreto 660 de protección a comunidades, otras herramientas como la directiva 002 de 2007 de la Procuraduría, que señala que los funcionarios públicos deben abstenerse de estigmatizar a las comunidades, personas defensoras de derechos humanos. Y como conclusión de ese encuentro quedó una pregunta, y por eso nos encontramos hoy acá, y es: ¿qué es eso de protección colectiva? ¿Cómo construir rutas de protección colectiva? ¿Cómo hermanarnos, apoyarnos, solidarizarnos para trabajar conjuntamente para evitar que se sigan ocurriendo ataques contra personas que defienden sus territorios, su vida, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos? Entonces, en ese escenario estamos. Tenemos las herramientas estatales, tenemos una idea de construcción de propuestas de autoprotección que las propias comunidades, y Leonardo ejemplificaba lo que se ha venido construyendo socialmente en diferentes territorios. Y volvemos a la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los retos y propuestas? Y cada uno, si pudiera señalar 3, pero si tiene otras, bueno, también bienvenidas. Estamos construyendo colectivamente que nos pueden acompañar en este propósito, que nos pueden ayudar a construir entre nosotros y nosotras propuestas de protección colectiva. Y después de esto, yo creo que tenemos la licencia para darle la palabra al público y que ustedes también hagan intervenciones, pero también si quieren algunas preguntas a los compañeros, a las compañeras del panel, a Sara, pero también aportes. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Ahora sí, voluntariamente. Retos y rutas para la protección colectiva. Bueno, a ver, yo diría que tenemos primero el reto de identificar qué es lo que hemos construido. Y lo digo sobre todo porque desde el Estado actualmente se nos quiere convocar a nuevas cosas. Se nos quiere meter en nuevas vainas, en nuevas mesas, y hacer un poco lo mismo que ya hemos hecho durante todos estos años. Y creo que desde el movimiento de derechos humanos y desde los sectores sociales no podemos caer en el discurso de que como esos espacios no han tenido frutos porque la prueba es que nos siguen matando, entonces hay que inventar cosas nuevas. Los espacios no es que no hayan tenido frutos, lo que no hemos logrado hacer realmente es modificar la voluntad del Estado. Pero yéndonos a nuevas mesas, sean lideradas por otros altos funcionarios o algo así, lo que vamos a hacer es caer en nuevos diagnósticos y en llevar las propuestas que ya hemos construido antes y en que se nos planteen construcciones desde cero. Y yo creo que debemos estar muy alerta sobre ese tema porque eso se nos viene presentando ya con el actual gobierno. Lo segundo es que creo que debemos reconocer lo poco que se avanzó en el Acuerdo de La Habana en cuanto a su implementación en relación con la protección. No fue perfecto, quizás no salió tal cual como nosotros hubiésemos querido, pero sí hay avances. Que el año pasado hubiesen existido 2 alertas tempranas y que este año a 30 de junio lleváramos 52 es un avance, sin duda alguna. Que tengamos un instrumento como el decreto 660, que es quizás el menos perfecto, por no decir bastante imperfecto, es un avance, porque permite al menos unos escenarios de planeación en los territorios que podríamos intentar que fueran un poco más vinculantes, que hablemos del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, que estemos hablando de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que esto esté creado legalmente y tenga unas obligaciones legales, nos pone un pasito enfrente, porque al menos ahora tenemos que exigir que algo que está en la ley se cumpla,
y no que tengamos que salir a estar exigiendo una serie de cosas que no están en la ley y nos mamen gallo en el Congreso de la República y en la emisión de un decreto en Colombia y demás, como ha venido sucediendo. Entonces yo creo que tenemos el gran reto de apropiarnos de eso que surgió del acuerdo y de impulsarlo a partir de acciones concretas. Creo que lo peor que nos puede pasar es que la implementación o lo poco que va de la implementación del Acuerdo de La Habana se nos quede en leyes y que nosotros contribuyamos desde el desconocimiento o la inacción en que eso se quede ahí en leyes y decretos, mientras el gobierno sigue diciendo que buena parte del Acuerdo de La Habana ya se cumplió. Y por otro lado, creo que necesitamos reconocer las experiencias e intercambiar las experiencias de protección desde distintos territorios y saber qué podemos un poco implementar de ellas. Este tema de las guardias indígenas, la guardia cimarrona, la guardia campesina ha demostrado ser tremendamente exitoso a pesar de miles de dificultades en muchos territorios del país. Y quizás no nos vamos a poder traer una guardia indígena para Bogotá, pero creo que sí hay que aprenderle mucho a las guardias indígenas y que sí podría ser eventualmente algunas de las cosas ser adecuadas a los distintos contextos. Yo creo que hace falta mucho ese intercambio y hace falta reconocer también de que a partir de la autoprotección, de la organización y de la disciplina también podemos avanzar un poco en cosas sin olvidarnos, por supuesto, que la principal responsabilidad para la protección está en cabeza del Estado. Pero aquí no nos podemos dejar matar, entonces tenemos también que avanzar autónomamente en poder implementar mecanismos que nos permitan proteger la vida y ayudar a cambiar los contextos en los territorios. Bueno, bien, frente a los retos, yo creo que esto es una cuestión de doble vía. Aquí hay unos retos que el Estado se ha propuesto en virtud y en desarrollo de lo que se pactó en La Habana, pero también hay unos retos de la sociedad frente a eso que se acordó y de lo que se ha venido legislando incluso como resultado de La Habana. El Estado en esa diarrea normativa, ¿sí?, que lleva casi 2 años, mire que de eso nada se ha traducido en garantías reales. Claro, lo que dice Franklin es cierto, o sea, eso es un paso adelante, eso es algo que incluso veníamos nosotros exigiendo, ¿sí?, al Estado, la protección de carácter colectivo, pero los resultados al día de hoy pues son bastante preocupantes. O sea, son preocupantes en materia de que incluso el mismo Estado se divide. Decretan el 2078, que es la ruta de protección colectiva, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, y sacan y expiden el decreto 660 en cabeza del Ministerio del Interior. O sea, como si fueran 2 entidades diferentes. Para ninguno de los 2 decretos de protección colectiva hay recursos económicos. O sea, no hay un peso para esto. Incluso la ministra del Interior en el debate de control político dijo que no tenían dinero, que no tenían recursos, y que si de aquí a diciembre, si de aquí a estos días el ministro de Hacienda no les desembolsa 150.000 millones de pesos, pues la operatividad de aquí a diciembre pues se viene al piso. Ese ejercicio lo conocemos de hace ya 4 años. En la administración de Villamizar, cuando sucedió exactamente lo mismo, que no había un centavo para la operatividad de la Unidad Nacional de Protección y el país se llenó de amenazas por todo lado. Solamente fue que el ministro de Hacienda en la época desembolsara los recursos y las amenazas desaparecieron. Entonces, aquí los retos que tiene el Estado frente a este tema son bastante, ¿sí? O sea, son de un compromiso no solamente con la sociedad colombiana, sino con la comunidad internacional. Desde el 2016, la Unidad Nacional de Protección empezó a trabajar en la concertación de procesos colectivos con las comunidades. Las compañeras que estaban aquí del Consejo Alto, Mira y Frontera, uno de ellos, y 20 consejos comunitarios más habían concertado procesos de medidas de protección colectiva. A la fecha, ninguno de estos 20 concertaciones que hizo el Estado con estas comunidades se ha cumplido. O sea, están ni siquiera en un 20%, y ese porcentaje de avance es solamente de gestión. Es decir, que hay un total incumplimiento del 100% frente a esto. No lo que decía el ministro Rivera,
¿sí? Que ese decreto 660 iba a ser el inicio, iba a ser el hito, mejor dicho, iba a ser lo más importante en protección colectiva. No, eso tampoco era cierto. Tampoco es cierto. Los planes integrales de protección y prevención del 660 se implementaron y se están trabajando en el Catatumbo y allá les está estallando la guerra. Entonces, esto realmente, como se mencionaba acá, como lo decía el compañero de San José de Apartado, Germán Graciano, aquí el tema no es solamente la protección desde la militarización, porque eso no ha resultado. Cuando pasó lo de las casas de pique en Buenaventura, durante casi 2 meses se militarizó la zona y después salieron. En Catatumbo sucedió exactamente lo mismo, se militarizó la zona y esto no ha resuelto el tema de los asesinatos de los líderes sociales. Entonces, en materia de retos, el Estado tiene una deuda grandísima con el movimiento social. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros desde las organizaciones, desde las comunidades? Es que mientras el Estado sigue avanzando en estas materias y de verdad se pone serio, porque esto aquí ha sido una lavada de manos de los funcionarios públicos. Y yo tengo que decirlo, sí, que el procurador criticaba y le decía al señor director de la Unidad Nacional de Protección que esa protección no podía ser solamente retórica, sino que tenía que pasar a la acción. Pues al procurador le está pasando lo mismo hoy en día, ¿sí? Se está quedando en la retórica. El programa, mediante una acción legal, le solicitamos a esta Procuraduría que nos informara cuál es a la fecha, hace 2 meses, que nos informara a partir de la expedición de la Directiva 02 cuáles eran los resultados. Y a la fecha se tienen abiertas 56 investigaciones contra funcionarios públicos de un nivel por allá de los municipios bien retirados. Pero no hay una sola investigación de carácter disciplinario abierta contra un funcionario público de la Unidad Nacional de Protección, ni del Ministerio del Interior, que sabemos, que conocemos y que lo hemos dicho en la Procuraduría, que han faltado al ejercicio de las responsabilidades que ellos tienen en la Unidad Nacional de Protección. Me refiero a esto, líderes que han sido asesinados y que tenían estudio de riesgo extraordinario y estaba ya engavetado en la Unidad Nacional de Protección. Sobre estas personas no hay una sola apertura de investigación y eso que hemos entregado información a la Procuraduría, ¿sí? Para que compulse copias. De esto a la fecha todavía no hay absolutamente nada. ¿Qué se están haciendo desde las comunidades, desde los territorios? Y es impulsar las guardias cimarronas, las guardias ambientales, incluso en el Cauca también se habla de las guardias urbanas, y hoy en día se está hablando del componente de las guardias interétnicas, es decir, porque estas han mostrado unos resultados y unos avances en la protección del territorio bastante importantes. Esas experiencias creo que es lo que ahorita es lo que tenemos más a la mano las organizaciones y las comunidades. ¿Sí? Es generar medidas de resistencia y de protección del territorio a partir del trabajo que se vienen haciendo al interior de estas comunidades. Sin presencia del Estado aún hoy en día, como lo dice el 2078 y el 660, que esto se tiene que hacer a 2 manos, tanto de la sociedad civil como del Estado. ¿Cuál ha sido la participación del Estado? Muy poca en la elaboración de estos planes de integrales de protección y prevención. Es que es la fuerza pública, la Policía Nacional, quien hace presencia para el análisis de riesgo junto con las comunidades. Cuando hay comunidades que tienen totalmente desconfianza frente a las autoridades y al ejercicio de la Policía Nacional en los territorios, ¿cómo construir un escenario de riesgo junto con quien se cree o es su potencial victimario? Esto es bastante preocupante. El decreto 2124, que también fue expedido el año pasado, tiene algo de novedoso y es importante que primero pues reforma el sistema de alertas tempranas, pero también tiene algo novedoso y es que el Estado, que esto ya también existía, podrá aperturar investigaciones de carácter penal y disciplinario contra los funcionarios públicos que por desistimiento o dejen de hacer frente a sus obligaciones. Hay casos documentados donde hay funcionarios públicos, entidades del Estado que han dejado de hacer frente a los procesos de protección y esto no se ha avanzado frente al tema de las aperturas de las investigaciones ni siquiera de carácter penal o por lo menos administrativo, disciplinariamente. ¿Qué preocupa también de lo otro? Que es que el sistema de alertas tempranas viene produciendo una información
frente a la prevención de los riesgos y de lo que está sucediendo. Piden la alerta temprana, la 026 de febrero de este año, que recoge la alerta temprana 010 del año pasado, donde hay una advertencia de riesgo de más de 350 organizaciones. Igualmente, le hemos pedido al Estado cuál es el avance que se ha hecho en materia, ¿sí?, para atender la alerta 026. La respuesta del Ministerio del Interior, de la Oficina de Derechos Humanos, es que hay unos avances de más del 60%, ¿sí?, y se han atendido más de 150 casos de manera individual con esquemas de protección. Pues en principio para nosotros es una noticia que uno dice, efectivamente, 6 meses después, el Estado está atendiendo las advertencias de las alertas tempranas. Hablamos con el defensor del pueblo y nos dijo que nada de esto es cierto. O sea, esa información que yo le estoy diciendo es pública, la que puso el Ministerio del Interior, y el defensor del pueblo nos desmintió ese comunicado, que eso no era cierto y que no hay avances frente al tema, por lo menos de la alerta 026. Entonces, sigue siendo un Estado indolente que conoce de las situaciones de riesgo, conoce dónde están los generadores de amenazas también, pero no hay una respuesta inmediata. Es más, no hay una respuesta. Lo que hay es todo lo contrario, una estigmatización en las organizaciones de los territorios. Y por esta vía la judicialización. Van más de 50 judicializaciones este año, en algunos sectores en el suroccidente del país, más las del año pasado en el sur de Bolívar. Entonces, yo creo que la apuesta aquí y los retos desde las organizaciones, las comunidades, es seguir apostándole al proceso de implementación de los acuerdos de La Habana, por una parte, porque esa es una tarea que también nos corresponde a nosotros, a la sociedad civil, ¿sí?, seguir apoyando los diálogos con el ELN, que es un factor también importante, y seguir exigiéndole al Estado, seguir denunciando lo que sigue sucediendo en los territorios. De esta manera es que nos estamos protegiendo. Gracias, Leonardo. Bueno, un poco para complementar y también de lo que mis compañeros han expuesto, nosotros consideramos pues que es de manera urgente y prioritaria pues exigirle al Estado colombiano la implementación de todo lo que se ha venido expediendo en materia de protección y derechos humanos. Es decir, que no puede seguir siendo la constante históricamente de que estén los decretos, que estén las leyes, pero el punto focal es precisamente que no se implemente. Es decir, ¿de qué nos sirve seguir expidiendo leyes, decretos y demás, como lo decía Leonardo en sus palabras, con esa expedición y esa diarrea de decretos y leyes, si no se implementa y no se pone en la práctica? Entonces vemos, por ejemplo, también que esto hace falta como esa parte integral para hacer efectiva las garantías de no repetición. Y por lo menos vimos lamentablemente el suceso con Jefferson Arévalo en el municipio de Puerto Rico Meta, un sobreviviente de la Unión Patriótica, una persona que venía trabajando con la comunidad y cómo fue desaparecido y vilmente asesinado. Y ahí vemos realmente el ejemplo de cómo se repite ese ciclo de violencia, pero que además el Estado colombiano lo sabía, y además en un estado, en un sitio y en un municipio donde está altamente militarizado, pero que además desde hace más de 2 años las comunidades venían advirtiendo al Estado colombiano y siguen advirtiendo la presencia de personas extrañas, entre comillas, que todo el mundo sabe que es precisamente los grupos sucesores del paramilitarismo, los grupos paramilitares que nunca se entregaron las armas y que han continuado precisamente haciendo presencia en los territorios. Entonces creo que esa parte de implementar las leyes y los decretos hace parte de ese ejercicio que constitucionalmente tiene y se le ha delegado a las instituciones, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel regional, sino también a nivel municipal. Y vemos cómo desde los municipios muchos funcionarios, por miedo, por coerción, pero porque además también en algunos casos ya se acostumbraron a que esas violencias son normalizadas, como pues es que la comunidad se queja por quejar,
rasgarse sin tomar las medidas y las acciones pertinentes en el momento justo, pues es lo que hace que después de que suceden las acciones, las agresiones, los homicidios contra los líderes sociales, es que si todo el mundo sale a rasgarse las vestiduras, de que hay que tomar medidas en el asunto, pero lo que vemos es que son círculos viciosos también hasta en el lenguaje, y ese lenguaje precisamente es lo que creo que las comunidades ya están cansadas de escuchar históricamente, la misma situación, las mismas promesas de qué vamos a hacer. Y también yo creo que hay que empezar a romper con ese síndrome del carpintero que tiene el Estado y que tienen los gobiernos, es decir, vamos a crear mesa y entonces en los municipios es la mesa, en las regiones son las mesas, en lo nacional es la gran mesa nacional. Entonces yo creo que todo eso, bueno, ¿cómo lo va a cristalizar el gobierno colombiano? ¿Y cómo lo vamos a poner en la práctica para proteger a los líderes sociales? De hecho, eso ya también se había advertido desde el 2015 que iba a suceder en las comunidades en el momento de salir las FARC. Y eso se había advertido, entonces el Estado colombiano no puede venir a decirnos ahora que no, pues que esa situación y casi que darnos a entender que es una etapa normal en los posconflictos, pero es que eso también se había advertido al Estado colombiano. Y yo creo que precisamente ahí es donde está la raíz del problema, que en estos momentos no se está ofreciendo verdaderas garantías de no repetición. Y entonces creo que una de las situaciones que nos parecen que es pertinente, aparte de exigir la implementación de toda la normatividad existente, también es una atención integral, pero que esta atención integral para las comunidades debe estar acompañada por una fuerte campaña donde se respete y se reconozca el trabajo de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. No puede seguir siendo la constante que esas insinuaciones por parte de algunos funcionarios que en la práctica pues lo que hacen es señalar, lo que hacen es precisamente colocarle la lápida en el cuello pues a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están en la región. Entonces yo creo que hay que hacer una gran campaña, pero ahí tiene que estar el Estado colombiano. Esto tampoco nosotros podemos estar cargando con las culpas, porque yo creo que las organizaciones y los líderes sociales en los territorios especialmente nos han demostrado la gran capacidad de resistencia, pero además de compromiso con lo que es la pertenencia y la resistencia por el territorio. Y yo creo que pues también ese es uno de los grandes retos que vamos a tener y con lo que vamos a seguir lidiando. Es precisamente ser como las comunidades pertenecen y siguen estando en los territorios. No se necesita de situaciones de que los vamos a trasladar un poquito aquí, de que no. Y se está también viendo desafortunadamente desplazamientos masivos en los últimos meses. Y este año especialmente se ha presentado otra vez ese lamentable y nefasto fenómeno. Entonces, yo creo que uno de los retos que tenemos sí las organizaciones sociales es seguir exigiendo, pero también seguir denunciando, pero visibilizar de la mano con las organizaciones internacionales que han sido un gran aporte para nosotros, es precisamente seguir visibilizando esta problemática. Si no hubiera sido precisamente por la constante denuncia que desde el 2016 se empezó a decir sobre el incremento de asesinatos y homicidios a líderes sociales, pero fue además porque las organizaciones internacionales nos ayudaron a mostrar el problema, el Estado colombiano sencillamente seguiría negando la problemática y sencillamente seguiría diciendo que es un lío de faldas, que son hechos aislados, que son riñas, porque además hay una revictimización a los líderes sociales. Y creo que pues de la mano con la comunidad internacional y con las organizaciones amigas que nos han apoyado durante estos años, pero especialmente en los últimos 2 años, en seguir denunciando y visibilizando esa problemática, yo creo que es una de las formas en que vamos a conseguir que el gobierno colombiano ha tenido que salir a decir que sí es cierto que se han asesinado a los líderes sociales, pero ha sido precisamente por la denuncia que se ha venido haciendo, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, un poco yo creo que de los grandes retos que se tiene es en continuar, en no seguir pues haciéndole juego al Estado colombiano, y un poco lo que decía Franklin, no más mesas, no más como que estamos empezando de cero, cuando las herramientas también históricamente se han venido construyendo, y que además creo que también es una exigencia que hay que hacerle al Estado colombiano, es sobre el respeto de las formas organizativas que las comunidades tienen de resistencia en los territorios.
Y yo creo que eso no se puede permitir, porque alguna de las opiniones que han dado algunos funcionarios es que eso de las guardias campesinas como que es un problema, como que no sabemos. No, es una forma de resistencia de las comunidades. Entonces yo creo que también parte de nosotros seguir exigiendo precisamente el respeto por esas formas casi que naturales que las mismas comunidades han mirado, y son las formas alternativas y las formas que han encontrado de manera colectiva de cómo se respeta la vida en el territorio. Gracias. Bueno, muchas gracias a Franklin, Leonardo, Erika y Sara por sus reflexiones esta mañana. Como decíamos, este es un primer panel introductorio para la siguiente discusión, y de una vez invito a la siguiente moderadora, a los invitados del siguiente panel que se vayan alistando. ¿Todavía no? Que no se paren, no se paren. Porque la siguiente reflexión es justamente desde las comunidades. Entonces, sí, yo había anunciado que íbamos a dar un par de palabras para las intervenciones, se mantienen, pero a los compañeros y a las compañeras del siguiente panel que vayan alistándose, porque la siguiente pregunta es justamente qué se está haciendo desde los territorios y cómo podemos complementar esta mirada. Aquí nos han hecho alertas, advertencias muy importantes sobre lo que va a iniciar en este gobierno y también sobre los retos que tenemos. Algo que se ha repetido tanto en el día de ayer como en el de hoy, la exigencia por el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana, la necesidad de profundizar los mecanismos que allí se han consignado para la protección de personas defensoras, organizaciones, comunidades y también personas en proceso de reincorporación a la vida civil. Se ha alertado sobre la necesidad de no empezar de cero, de recoger, de sistematizar lo que hemos avanzado, de no permitir que nos creen más mesas, no al síndrome del carpintero, se dijo por acá, pero también de exigir la coordinación interinstitucional en las tres áreas: prevención, protección e investigación. Igualmente, y esto nos da justo la entrada para el siguiente panel, el reconocimiento de aquellas formas de autoprotección que se están construyendo desde los territorios y, retomando las palabras de Germán Graciano, lo que se requiere más que respuestas militares, más que protección física, son garantías para poder desarrollar la labor. Entonces, los compañeros y compañeras no se vayan, vamos a dar unas 3 intervenciones, si quieren hacer complementos, pero también si quieren hacer preguntas a los compañeros. 30 segundos, porque si no, el siguiente panel se me va a cortar. Listo. Entonces, súper corto, porfa, concreto, ojalá propuestas. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Orgulloso, director de la Escuela Nacional Sindical. Primero, unirme a las felicitaciones por el aniversario y la conmemoración de los 40 años del colectivo abogado José Alvear. 2 inquietudes, comentarios. Creo que el Estado ha venido delegando la responsabilidad de la protección y la garantía de la vida y de los derechos humanos en la medida en que a través de la UNP se contratan terceros civiles que no tienen la responsabilidad directa por la protección de los líderes y defensores de derechos humanos. Y que conlleva ello a la infiltración de los esquemas de seguridad, como ocurrió recientemente, quedó evidenciado a un grupo de líderes defensores de Antioquia, entre los cuales estuvo nuestro exdirector de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz, y líder sindical, y frente a lo cual el Estado no asume ninguna responsabilidad. Entonces, ¿cómo reclamar o cómo plantearnos como desafío es que el Estado tiene que asumir directamente la función de protección y establecer los mecanismos que garanticen que quienes asuman esta tarea de los esquemas de protección tengan todos los estudios, tanto como le aplican a cualquier funcionario que ingresa a los organismos de seguridad del Estado? Entonces, ¿por qué no hay estudios de seguridad o por qué no asumen la responsabilidad del Estado cuando hay infiltración de los esquemas de seguridad de líderes y defensores? Lo segundo tiene que ver con la responsabilidad de las autoridades
policiales y del ejército. Parece ser que siempre se delega la responsabilidad hacia otros organismos y la Fiscalía misma que tiene responsabilidades, pero la policía y el ejército siempre, como ya lo mencionaban, terminan dilatando, digamos, el esclarecimiento de los hechos de violación contra líderes y defensores. Entonces, ¿cómo establecer también la obligación para que la policía y el ejército contribuyan efectivamente a los mecanismos de protección y al esclarecimiento de los hechos de violación? Gracias. Muchas gracias, Alberto. Vamos a hacer hombre, mujer. Primero una mujer y luego Héctor. Se la pasa ya, por favor, la compañera atrás. Muy buenos días, mi nombre es Jenny Pastora Rubio, soy del MOVICE capítulo Meta. Es un placer estar en esta invitación tan importante de los 40 años del CAJAR y agradecerles por las escuelas que nos están fortaleciendo más como defensores de derechos humanos al CAJAR. He participado en las escuelas, lo cual también estuve en la experiencia de lo que sucedió en Puerto Rico. Nuevamente salió un volante antier donde nombran los municipios de amenazas a líderes defensores de derechos humanos. Los municipios precisamente donde estamos haciendo las escuelas. También salió otro, esta semana antes, donde nombra las organizaciones defensoras de derechos humanos del Meta como objetivo militar. Entonces, bueno, nosotros nos hemos reunido con los que nos brindan la protección de la ONP y la policía que está en cargo de pasar revistas. Hemos informado de estas cosas, pero ellos no nos dan, digamos, ninguna respuesta ni tampoco garantías, y en medio de la guerra, de la muerte de defensores de derechos humanos y a señalamientos, hemos venido desarrollando ese trabajo, y pues la única protección que nosotros tenemos es como pasar la información a los colectivos que nos acompañan y que nos fortalecen en estos trabajos diarios como víctimas y como defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y todas. Héctor Marino Caravalicia Rupilla de Buenos Aires. Yo quisiera referirme un poco al tema de seguridad con relación a lo que mencionaba el compañero allá, bueno, dos compañeros allá. En el caso del compañero que menciona lo de la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina y la Guardia Indígena. Afortunadamente, ya a última hora en la firma, antes de firmar el acuerdo en La Habana, logramos con varios compañeros indígenas y afrodescendientes lograr que quedara establecido en el capítulo étnico el fortalecimiento y la creación de la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. Pues Guardia Indígena reconocemos los siglos ya que lleva en su experiencia de trabajo a nivel territorial y nacional. Nosotros como pueblo étnico afrodescendiente pues hemos tenido unas figuras también autónomas organizativas y el cual le dimos también como nombre Guardia Cimarrona. Nos encontramos con un gran obstáculo en varios funcionarios del gobierno nacional porque dicen, bueno, pues mira esa facultad que tienen allá los indios de enfrentarse de tú a tú con el ejército y autoridades cuando llegan allá al territorio y les vamos a dar facultades a esos negros, a esos campesinos. Esto se nos sale de las manos porque ustedes saben que este país, este sistema es un país que está lleno de, o sea, primero la burocracia. Y entonces no tienen cómo justificar efectivamente la intervención en nuestros territorios y seguir generando guerra. Entonces, es el gran obstáculo que nosotros y nosotras tenemos en este momento. Implementación del capítulo étnico. Y allí hemos hecho un trabajo importantísimo en las regiones. El año pasado hicimos un encuentro de Guardia Cimarrona en Buenos Aires a nivel nacional. Y ahí tenemos las propuestas. Hablamos en cabeza del Ministerio del Interior. Pero llegamos acá al orden nacional efectivamente con ese obstáculo, que no dejan avanzar por el mismo miedo que tiene el sistema y que tiene el Estado, de negar efectivamente la autodeterminación de los pueblos en el marco de su autonomía para seguir luchando por sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales en el país. Entonces, dejar pues como eso. Invitar a los organismos, a la cooperación internacional, a las organizaciones a nivel que hacen trabajo de fortalecimiento y defensa de los derechos humanos en el país, efectivamente, para que nos juntemos y ayuden a fortalecer
estas iniciativas que vienen desde los territorios para seguir avanzando, porque si no van a seguir siendo más difíciles. Hoy la misma Guardia Cimarrona siguen apareciendo en los panfletos a diarios, la Guardia Campesina y la Guardia Indígena, tanto a nivel individual como a nivel campesino. O sea que hoy decimos que efectivamente pues no hay garantías para nosotros avanzar y hacer nuestro trabajo a nivel territorial. Sí, buenos días. El nombre mío es Germán Londoño, pertenezco a la Mesa Nacional de Víctimas. Es un núcleo de 25 organizaciones de víctimas a la cual pertenece también la compañera, y a nombre de esa organización le damos una sincera felicitación al CEJAR por sus gigantescos aportes a los derechos humanos. Y segundo, decirles que también nosotros estamos amenazados por las Águilas Negras, los principales directivos de nuestra ONG, que es independiente del gobierno, diferente a esa mesa del gobierno, estamos amenazados. Lo segundo es decirles que es tan grave la situación del asesinato de los líderes humanos que obligó a que El Espectador editorializara una denuncia gravísima. Mire, lo que dijo El Espectador fue lo siguiente: el 92% de los procesos que llevaban los líderes sociales en las regiones que están llevando actualmente están frenados. O sea que la intencionalidad perversa de los victimarios se está logrando hasta en un 60%, o sea, frenar esos procesos sociales. Eso obedece a que sí existe una sistematicidad, gravísima esa situación. Lo segundo es decirles que, mire, mediante la asesoría de la Comisión Colombiana de Juristas, unas 40 familias a la cual yo pertenezco, logramos una reparación colectiva en el departamento de Córdoba, concretamente en el departamento de Tierra Alta, el municipio de Tierra Alta, y estamos prestos a gestionar toda una serie de actividades con la unidad de víctimas. Pero lo que quiero decirles es que, mire, ante una solicitud que nos hizo la UNI, concretamente la comunidad indígena, que le cediéramos unos terrenos, yo personalmente aporté a la comunidad de indígenas un terreno, media hectárea, primero para que construyan un tambo de sanación, habida cuenta de que nuestra comunidad tuvo asesinatos, tuvo violaciones, etcétera, etcétera. Y lo segundo, oído con esto, estoy de acuerdo con que los compañeros de la Guardia Indígena nos protejan a nosotros. Allá somos 35 familias y le voy a proponer a la UNI que a los hijos y a las hijas de nuestros parceleros los eduquen en la Guardia Indígena. No es una condición, sino que es una sugerencia muy respetuosa. Nos aceptaron la sugerencia y nosotros mismos nos vamos a autocuidar. Unido con eso, es una parcelación de 60 hectáreas que queda a media hora de Santa Fe del Ralito, o sea, en el curubito de la violencia. Así las cosas, nos aprestamos a fortalecer. La única garantía es esa, de que nosotros mismos constituyamos nuestra Guardia Indígena. Segundo, una denuncia gravísima. Mire, la Defensoría del Pueblo está fuertemente penetrada por los politiqueros. El caso del Oriente de Caldas, donde yo también fui víctima de la violencia, el funcionario encargado de hacer las alertas tempranas pertenece al grupo de Cambio Radical y antes pertenecía al grupo de Víctor Renán Barco López, que se murió sin decirnos muchos secretos del paramilitarismo en el Oriente de Caldas. Para que se lleven una idea de lo que es este personaje, este grupo político, él estuvo en alianza con los paramilitares de Ramón Isaza en el Oriente de Caldas. Y Ferney Tapasco, que fue el que asesinó al subdirector de La Patria, está pagando hoy 30 años. A ese grupo político perteneció el encargado de alertas tempranas en el Oriente de Caldas. Algo que él le voy a decir al defensor del pueblo, que nos cambie esos funcionarios. Bueno. Y otra cosa, compañero, mire. Compañero, es una cosita últimamente. Tengo aquí dos textos muy importantes de la Comisión Colombiana de Juristas, mediante la cual se denuncia el papel de las empresas y las multinacionales en el asesinato de los líderes y en la amenaza a los jueces. Quien quiera llevarla por sus estudios, aquí tengo 3 ejemplares. Muchas gracias.
A usted muchas gracias por su intervención. Ya no podemos dar más palabras, lo siento mucho. Entonces, a los compañeros, si alguno quiere hacer una reacción frente a las dos preguntas que hizo Alberto, les agradeceríamos. Y damos cierre. Yo rápidamente, es una intervención frente a la privatización de la seguridad, ¿sí? Y es, ahorita la Unidad Nacional de Protección está en un proceso de reorganización. ¿A dónde va? Y como se pensó hace 4 años, hace 7 años, antes de que existiera la UNP, es la reorganización hoy en día es para que el programa de protección quede en cabeza de la Policía Nacional. O sea, va a ser administrado por la Policía Nacional. De todas formas, hay que aclarar que el 80% de las subdirecciones que deciden en la Unidad Nacional de Protección, pues están tomadas por la Policía Nacional. El subdirector de evaluación de riesgo y el subdirector de protección son 2 coroneles. Entonces, pues no sería nada extraño que estén haciendo tránsito para que el tema de la protección a los líderes sociales quede en cabeza de la Policía Nacional. Y lo otro, el papel del Ejército y la Policía Nacional. Hay una circular que el Comando General de las Fuerzas Militares expidió a comienzos de este año, donde le asignan a los batallones unos papeles específicos, un rol específico para la georreferenciación de los defensores de derechos humanos en los territorios. Esta información la cruzan con la Policía Nacional y la cruzan con la Unidad Nacional de Protección para entregar a la Fiscalía General de la Nación. Este es el papel que tienen las fuerzas militares en la protección a los defensores de derechos humanos. ¿Alguno más? Porque además no es porque tengan un amplio esquemas de seguridad, sino que dejan en ciertas personas, porque eso se vuelve hitos de amistades y eso, dejan esquemas muy grandes para personas que no los necesitan, que los utilizan para sus familias, amigos y otras cosas, menos para la seguridad, y no hay el seguimiento para esa unidad de que esos esquemas se están utilizando de verdad para quien los necesita y que están sus esquemas por la persona que lo necesita y no por allá con las familias, cuidando las familias. La ONP y las empresas contratistas no están haciendo buen uso tampoco de la protección, no hay un compromiso y tampoco hay hechos punibles o hay sanciones punibles para que se justifiquen, para que califiquen y que penalicen eso también. Eso tiene que tener un seguimiento, eso tiene que acabar. Lo mismo que penalizarse de que no sea el Estado quien se responsabilice de la seguridad y que esté comprometido el Ejército y la Policía. Eso es extremadamente grave. Un poco precisamente para seguir en este orden de ideas, creo que también es importante mirar todos los problemas serios de corrupción que se han denunciado al interior precisamente de la UNP, pero que además a mí me ha causado mucha curiosidad, y yo no sé los colegas cómo lo ven, y ha sido 2 notas de prensa que han salido en los últimos 2 días, precisamente donde dice, con mucha preocupación, entre comillas, que no hay presupuesto suficiente para la UNP. Es decir, creo que nos estamos acercando y son situaciones con las cuales tenemos que empezar a mirar cuál es la estrategia con la que van a salir ahora. Y yo creo que un poco es dar un reversazo de lo poco que se ha logrado, pero también de mirar precisamente cómo es que se están distribuyendo los esquemas, porque hay mucha gente que también, sin tener un estudio de riesgo, pues se les están dando esquemas sin necesitarlos. Pero más allá de eso también es esa problemática de corrupción, y entonces ahora lo que van a decir y lo que decían las notas de prensa es que están muy preocupados porque no hay presupuesto suficiente para cuidar a los líderes sociales. A los líderes sociales. Tal cual están las notas de prensa. Entonces eso lo que nos alerta es precisamente que lo que va a haber es un recorte
precisamente de las medidas y de algunas medidas materiales que la UNP ha venido ofreciendo. Entonces creo que pues ahí esto es una situación mucho más de fondo que de forma, y es un poco para también seguir vendiendo la idea de la tercerización, de que se necesite, que precisamente lo que se necesita es más pie de fuerza, que las armas definitivamente no pueden salir como de la noche a la mañana como un tema de seguridad y garantía de la protección de los líderes. Entonces creo que los retos que se vienen pues es mirar con lupa también qué es lo que se nos avecina con toda esta problemática precisamente de la UNP. Bueno, yo complementaría simplemente algo un poco más general. Creo que lo que hemos evidenciado acá y en cada una de las charlas que hemos tenido los defensores y defensoras de derechos humanos es que el tema es suficientemente crítico y que estamos pidiéndole en muchos casos mayor responsabilidad al Estado, mayor voluntad y mayor articulación, pero creo que a nosotros nos hace falta sobre todo esta última. Creo que no estamos correctamente articulados. Yo quisiera hacer un llamado a las personas que hacemos parte de las distintas comisiones que han surgido del Acuerdo de La Habana. Todas esas comisiones están en un riesgo enorme de que no sean convocadas, de que sean totalmente ignoradas por el actual gobierno. Creo que sería muy bueno que pudiésemos reunirnos, definir una estrategia conjunta con las organizaciones defensoras de derechos humanos, las plataformas, con la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, y que podamos también desde el movimiento social estar lo suficientemente articulados para poder enfrentar los retos que tenemos. Si nosotros seguimos un poco como vamos a encontrar que para el Estado colombiano es muy fácil mamarnos gallo y meternos en este tema en el que nos han metido de discusión de si la protección individual, si la protección colectiva, si la mesa por la vida, si la mesa de garantía sigue vigente, si la comisión, etcétera. Y a este gobierno le quedan 4 años. Yo no creo que vaya a ser muy posible que se reelija, y 4 años pasan suficientemente rápido. Pero 4 años pueden ser perfectamente en Colombia para nuestros líderes, cientos de personas asesinadas. Así que es urgente que las personas de las plataformas y de quienes hacemos parte de todas estas comisiones nos reunamos y definamos una estrategia clara frente al actual gobierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Franklin, Leonardo, Erika y Sara, para quienes pido un aplauso. A quienes no alcanzaron a intervenir, por ejemplo, al señor, excusas, pero en el siguiente panel le vamos a dar la oportunidad. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Marisela. Muchas gracias. Muchas gracias.